Hola, ¿qué tal amigos, amigas, chapines? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentre. Una vez más aquí su servidor Gerardo, el que analiza, el que va conociendo un poco más acerca de su cultura, en general toda la parte de Centroamérica. Vamos a conocer un nuevo video. En esta ocasión es un video excepcional, grandioso, que es los 6 mejores presidentes de México que ha tenido durante la historia. Pues vamos a conocer, yo también voy a dar mi punto de vista acerca de si para mí son realmente mejores presidentes. Igual ustedes que me vean van a ustedes a decir si realmente son los mejores presidentes o tienen una idea muy diferente, ¿vale? ¿Están listos? Yo ya estoy listo. 1, 2, 3, comenzamos. Iturbide hasta Andrés Manuel López Obrador, México ha sido gobernado por una serie de hombres muy desiguales, algunos visionarios, otros violentos, unos autocráticos y algunos dementes, casi como ha sucedido en cualquier otro país de América Latina. Con ello en consideración, y según informes de publicaciones como El Universal y Forbes, te invitamos a conocer los 6 mejores presidentes de México. Así que sin más, comencemos. Benito Juárez, presidente intermitente de 1858 a 1872 y conocido como el Abraham Lincoln de México, sirvió durante una época de gran conflicto y agitación en esta nación. Los conservadores, que favorecían un papel fuerte de la iglesia en el gobierno, y los liberales, que se oponían a ello, se estaban acribillando unos contra otros. Mientras que los intereses extranjeros se entrometían en los asuntos de México y la nación todavía estaba lidiando con la pérdida de gran parte de su territorio a manos de Estados Unidos. Así, el improbable Juárez, un zapoteco de pura sangre cuya primera lengua no era el español, dirigió a México con mano firme y una visión clara, convirtiéndose en uno de los líderes más afamados de toda América. El periodo liderado por Benito Juárez se conoce como la Reforma del Norte, siendo un tramo bajo el cual grandes extensiones de tierra de la iglesia se redistribuyeron entre los pobres, el ejército quedó bajo control civil, la iglesia se separó del Estado y se ampliaron los derechos civiles. Y a pesar de lo progresistas que fueron estas medidas, México padecía una estabilidad democrática e institucional inadecuada, y después de la muerte de Juárez, el país volvió a una autocracia centralizada bajo el régimen de Porfirio Díaz. Realmente, en mi punto de vista, sí, Benito Juárez también fue uno de los grandes presidentes que tuvo toda la parte de México. Igual en mi opinión, ¿por qué? Porque realmente Benito Juárez, primero, fue el primer presidente que era indígena. Esa es una. La otra, pues sí, efectivamente eso fue un gran logro de separar la iglesia del Estado, porque siempre se había tenido, influía mucho el poder económico, el poder político y el poder de la iglesia, y pues como fue pasando el tiempo, pues Benito Juárez lo que hizo fue la parte de separar la iglesia del Estado, y posteriormente, ya como llegaron otros presidentes, pues se había tratado de separar la parte del poder económico y político. Aparte de que Benito Juárez hizo muchas universidades en todo el país, y aparte hizo que tuviera también la parte de los indígenas y bastantes derechos, y entre otras cosas muy interesantes. Mexicanos, ¿qué opinan de Benito Juárez y su influencia en el país? ¿Fue buena de verdad? En 1910, Porfirio Díaz decidió que finalmente era... Y la parte de Porfirio Díaz, pues no, mira, Porfirio Díaz sí fue una dictadura de más de 36 años. Sí hubo bastantes avances en la cuestión de las cuestiones del ferrocarril, hubo muchos avances, pero solamente a ciertos sectores. Sí hubo también demasiado parte de que reprimían a la parte de los campesinos, y otros sectores sí tuvo cosas buenas, cosas malas. Lo único que sí, obviamente, no, en mi punto de vista, no estoy mucho a favor, fue que realmente estuvo demasiado en el poder, y pues sí, prácticamente se le conoce como un presidente muy dictador y autoritario.
celebrar elecciones, pero rápidamente se retractó de su promesa cuando se hizo evidente que Francisco Madero ganaría. Madero entonces fue arrestado, pero escapó a los Estados Unidos solo para regresar al frente de un ejército revolucionario dirigido por Pancho Villa y Pascual Orozco. Con días de puesto, Madero gobernó de 1911 a 1913 antes de ser ejecutado y reemplazado como presidente por el general Victoriano Huerta. Y como hijo idealista de una familia acomodada de Coahuila, Francisco Madero fue la chispa que detonó la Revolución Mexicana. Sí, era lo suficientemente inteligente, rico, bien conectado y carismático como para encender la llama contra un debilitado Porfirio Díaz, pero no pudo mantener el poder una vez que lo alcanzó. De esta forma, sí, la revolución... Francisco Madero fue una muy buena persona, revolucionaria, como dicen, una persona muy acomodada, rica, carismática, inteligente con las cuestiones de con contactos y todo, que sí le ayudó mucho también para su carrera. Y pues obviamente para poder hacer esa cuestión revolucionaria, ya que también Madero, pues como en su eso de que sufragio efectivo, no reelección, que efectivamente él estaba en contra de la reelección, por eso estaba en contra de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue peleada en su mayoría por hombres brutales y crueles, y el idealista Madero estaba fuera de su alcance. Aún así, su nombre se convirtió en un grito de guerra, especialmente para Villa y sus hombres, y décadas más tarde, los mexicanos comenzaron a ver a Madero como un héroe, un padre de la revolución que hizo mucho para nivelar el campo de juego entre ricos y pobres, y un soñador ingenuo destruido por los demonios que ayudó a desatar. La misma pregunta, mexicanos y mexicanas, ¿qué opinan de Francisco Madero? Lázaro Cárdenas del Río, que ejerció como presidente de México entre 1934 y 1940, presidió la fase más radical de la Revolución Mexicana, o lo que algunos historiadores llaman la Segunda Revolución. Cárdenas jugó un papel decisivo en la organización de los trabajadores y campesinos industriales a nivel nacional y en la incorporación de ambos grupos al partido de gobierno reorganizado, el Partido de la Revolución Mexicana, que tenía como propósito el establecimiento de una democracia de los trabajadores. Bajo su liderazgo, se apoyaron las demandas por salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, se amplió la distribución de tierras, se establecieron nuevos programas de asistencia, se nacionalizaron las industrias ferroviarias y petrolera y se creó Petróleos Mexicanos. Igualmente, el prestigio de Cárdenas se vio realzado. Sí, efectivamente, pues Lázaro Cárdenas fue un revolucionario, además de que, pues sí, nacionalizó la parte del petróleo, creó la cuestión desde Petróleos Mexicanos, cuando anteriormente se compraba toda la parte del petróleo a los extranjeros, y pues distribuyó la parte de las tierras a los campesinos, y si mal recuerdo creó lo que es la Universidad del Instituto Politécnico Nacional, en la parte de su administración, muy bueno. Sí, de hecho sí, en mi punto de vista sí fue un muy buen presidente. Por el hecho de que él, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, nunca intentó usar un cargo para obtener ganancias financieras personales, y al momento de su muerte, Cárdenas fue elogiado como la figura más grande que produjo la revolución, un auténtico revolucionario que aspiraba a la grandeza de su país, no al enriquecimiento personal. Mexicanos queridos, sí, ahora dime tu opinión de Cárdenas del Río. ¿De verdad fue uno de los mejores presidentes de México? Te leo. El general Manuel Ávila Camacho, presidente de 1940 a 1946, ejerció una administración considerada como la transición de la revolución agraria a la industrial en el país. Y de poco entusiasmo popular en un principio, por su apariencia y discursos pesados, Ávila Camacho ralentizó la reforma agraria e hizo hincapié en el regadío y el aumento de la productividad, limitando el presupuesto y los gastos sociales. Durante su mandato, se llegó a un acuerdo equitativo con el gobierno de los Estados Unidos por los campos petroleros expropiados. El liderazgo laboral pasó a manos más conservadoras y se informó que la administración pretendía gobernar para todo el pueblo y no para una clase especial. Seguidamente, se creó el Instituto de Seguridad Social, se emprendió una dramática campaña nacional contra el analfabetismo y el ejército fue sacado oficialmente de la política. Sin embargo, las relaciones exteriores y específicamente la Segunda Guerra Mundial dictaron el rumbo de México durante el periodo de Ávila Camacho, con la alineación con Estados Unidos aumentando la asistencia militar y técnica, así como en los préstamos para la renovación del sistema de transporte y para la compra de maquinaria necesitada para la minería.
Claro que sí, mexicanos. ¿Cuáles otros argumentos darían para decir que Manuel Ávila Camacho es un buen presidente? Los leo. Los aportes de Adolfo Ruiz Cortines como presidente de los Estados Unidos mexicanos le valieron un lugar respetable en la historia de este país. Y es que entre 1952 y 1958 se desarrolló este periodo presidencial que adoptó una figura progresista muy contrastada con las administraciones anteriores y que estuvo enfocado en su posición progresista al frente de México, así como por sus iniciativas en política económica, sanitaria y criminal. Y representante del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Ruiz Cortines dedicó su presidencia a mejorar la integridad económica del país y la imagen política interna, con los escándalos de corrupción de su antecesor, llevándole a reducir severamente el gasto público y tratar de prescindir del crédito internacional. La presidencia de Ruiz Cortines, sin embargo, destaca particularmente en la reforma constitucional que otorgó derechos políticos a las mujeres y el consecuente derecho al voto. Mexicanos. Muy de acuerdo de que haya fomentado y se haya hecho lo que por primera vez durante muchos años las mujeres hayan votado. Eso es muy buen avance. Mirando hacia la historia, ¿qué opinión les viene sobre Adolfo Ruiz Cortines? Adolfo López Mateos fue presidente de México de 1958 a 1964, época en la que este país intentaba redefinir sus metas nacionales, alzándose como una de las administraciones más exitosas del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y contando con 48 años cuando tomó posesión, López Mateos retrató la imagen de un estatista dinámico, eficiente, dedicado y más intelectualmente inclinado por sus predecesores, rechazando las políticas conservadoras y orientadas puramente a los negocios. La redistribución de la tierra, casi un objetivo revolucionario olvidado, se intensificó cuando López Mateos repartió aproximadamente 12 millones de hectáreas durante su mandato. Igualmente, la intervención estatal en la economía se manifestó de otras formas, incluida la compra por parte del gobierno de las acciones de control de varias industrias extranjeras, ampliando a su vez las maniobras de bienestar social, incluidos proyectos de viviendas de bajo costo, atención médica y pensiones de vejez, especialmente en las zonas rurales de México. Así, elogiado, pero también criticado por sus conductas izquierdo-nacionalistas, Adolfo López Mateos logró sortear estos reproches y hacerse un nombre propio en la historia del país. Mexicanos, claro que sí. Sí, efectivamente, pues no hay que olvidar la parte de que en general que fueron en su mandato se creó la parte del ISSSTE, el Museo Nacional de Antropología, y pues es donde también se nacionalizó la parte eléctrica, industrial. La parte se nacionalizó la industria eléctrica, cuando realmente anteriormente pues varias de las cuestiones eléctricas, concesiones pertenecían a los extranjeros, y pues obviamente ya llegó en su mandato y fue cuando más se nacionalizó y pues ya se creó lo que es la industria eléctrica, que hoy en día se conoce como la Comisión Federal de la Electricidad. ¿Cuál es su opinión sobre Adolfo López Mateos? Los leo con un me gusta y compartiendo el video. Así es, pues sí, ya se finalizó, en lo personal. De los 6 presidentes, el único como que no estoy muy de acuerdo es en el de Ávila Camacho. No sé ustedes, igual también pongan en los comentarios ustedes qué opinan de estos 6 presidentes, si realmente fueron grandiosos o fueron peores, de todos esos, qué es lo que más están ustedes de acuerdo que realmente tuvo un gran aporte para el crecimiento tanto económico, social y bienestar del país, de México. Y pues también igual pongan ustedes en los comentarios qué opinan acerca de igual del actual presidente, si realmente ha hecho cosas buenas, cosas malas, ha sido entra en los mejores presidentes o de los peores. Igual los escucho, igual escriban y pues un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día, tarde, hasta luego, bye.